Y después vamos a entrar un poco más en detalle en 4 proyectos, ¿no? Nos gusta empezar siempre enseñando como este que fue el camino natural que fue siguiendo la oficina, empezando por el centro comunitario, que todavía éramos, no, creo que alumnos todavía de la facultad, no habíamos formado Palma oficialmente. Le entramos a un concurso, lo ganamos y lo pudimos construir literalmente con nuestras manos y con la ayuda de otras personas. Entonces nos gusta mucho siempre mostrarlo como, digamos, como el primer realmente proyecto físico que tenemos. Además es un centro comunitario en un lugar súper bonito y que todo el fin del proyecto, que es en conjunto con Un Techo para mi País, nos parece súper, súper interesante. Después tenemos la Terraza Chapultepec, que fue nuestro primer proyecto, sí, de terrazas, porque nosotros nos gusta decir que tenemos como una etapa de terrazas en la oficina. En la Ciudad de México hay un fenómeno que es que son estos espacios subutilizados en las terrazas, ya que antes eran destinados a lugares de servicio o tendederos, etcétera, y que actualmente pues ya casi nadie los usa o porque han cambiado las dinámicas de convivencia, de los vecinos, etcétera. Entonces, son espacios que se han quedado relegados y que ahora cobran una nueva vida, ¿no? Entonces, esta terraza empieza a ser uno de esos proyectos para darle nueva vida a estos tipos de espacios, a lo mismo que la terraza Narvarte, ¿no? En este específicamente querían hacer pues sí, un mini departamentito, una unidad muy pequeña para rentar en Airbnb. Tenían muy poco presupuesto, entonces era utilizar lo poco que teníamos construido, que era una pequeña habitación con algunas instalaciones y el objetivo era como maximizar el espacio o el área integrando el exterior con el interior, ¿no? Y la museografía, que ahorita esa se las presentaré más a detalle. Después está un concurso también, o bueno, más bien como una participación en la exhibición de Bienal de Venecia, donde se habla, se honda en el tema de planta contra planta. Entonces hubo muchas propuestas muy interesantes. La nuestra fue esta, ¿no? Como literal usar como las plantas y cómo se ve reflejado eso en una planta y a otra escala, etcétera. Posteriormente tenemos aros, que también les explicaré más a fondo. Escandón también les especificaré. Y también nos gusta enseñar este restaurante porque es el único proyecto que tenemos ahorita comercial, digamos, y abre también mucho las puertas a nuestro trabajo en Sayulita, ¿no? Que es un lugar donde nosotros trabajamos todo el tiempo, es digamos, nuestra segunda sede. Juan Luis, mi socio, se fue a vivir allá 2 años, entonces abrió bastante brecha por allá y actualmente, como les digo, la mayoría de nuestro trabajo está allá. Entonces, este restaurante de Achara es uno de esos proyectos. También tenemos la pieza de bajo tierra como parte de la exhibición del pabellón de escaleras, otra terraza que es la de Lomas Verdes, una pequeña intervención en el Harvard GSD, que era una exposición de muchísimos despachos que se llamaba Quien Corresponde, entonces tenías que mandar tu propuesta en un sobre carta, ¿no? Entonces, cómo idear un objeto tridimensional para mandarlo en un sobre bidimensional, ¿no? Entonces fue interesante. Y finalmente la casa de Sayulita, que como les decía fue como parte, no, todavía faltan proyectos, perdón, como parte de nuestra brecha ahí empezando, fue nuestra primera casa, ahí en Sayulita. Después tenemos también, me voy a ir un poco más rápido, hicimos una pieza como parte del festejo de aniversario de una marca muy importante de accesorios, materiales, etcétera.
Entonces, esta pieza conmemoraba un poco, digamos, el logotipo de la empresa, pero de una manera como mucho más térrea, que hablaba un poco más del paso del tiempo, que fuera un poco un objeto como más vivo y que no estuviera solamente, digamos, haciendo como, tomando un espacio y formando pues basura, ¿no? La casa de Litibú, bueno, el bungalow de Litibú también les hablaré más a fondo. Y estas últimas dos obras son las más recientes que tenemos ahorita, que están en curso. Una son unas cabañas en Jilotepec, en el Estado de México. Y ahorita también estamos, digo, estas fotos son un poco más anteriores. Estamos realizando este proyecto que se llama Chiripa. Son dos edificios de departamentos también en Sayulita. Y bueno, esos son un poco como el recuento de los proyectos que hemos tenido. Hay algunos más que a veces omitimos mencionar, pero bueno, si alguien tiene como alguna duda sobre cuáles son, con muchísimo gusto les indico. Les mostramos aquí un poco de nuestro trabajo de las maquetas y los collages, que son parte fundamental en el día a día de la oficina. Nosotros trabajamos tanto con plantas, como con maquetas, como con collages, para entender cómo funciona el proyecto de distintas formas y cómo va evolucionando este proceso creativo, ¿no? A veces las maquetas son de trabajo, son conceptuales, lo hacemos con material súper básico y poco a poco evolucionan a una maqueta final, ¿no? Donde ya representan elementos mucho más detallados. Pero para nosotros es fundamental, tanto en el proceso como, digamos, al final, tener la maqueta materializada, que nos recuerda cómo se ve el proyecto, que durante el proceso, si hay cambios, siempre regresamos a voltear a lo que teníamos. Entonces, para nosotros es parte fundamental del quehacer de la oficina diario. Al igual que los collages. Los collages es una forma que nosotros hemos desarrollado dentro de la oficina, definitivamente no inventado, ni mucho menos. Es una tendencia importante ahorita, ya que se aleja bastante de los renders hiperrealistas a los cuales pues ya estamos bastante acostumbrados, ¿no? O, no sé, por lo menos la última década ha sido mucho de tener renders hiperrealistas, que convenzan al cliente de hasta el cepillo de dientes que va a utilizar. Entonces, el despegarse un poco de esto y mostrar el proyecto, digamos, igual un poco más en crudo, donde sí se pueden ver los materiales que estamos proponiendo y distintos acabados, pero más que nada muestran como la espacialidad y el ambiente que se va a vivir en estos espacios, ¿no? Entonces son imágenes que nosotros nos gusta mucho trabajar porque no te casas al 100% con algo, lo puedes ir trabajando, lo puedes ir evolucionando, y además pues es una forma como mucho más divertida de mostrar los proyectos, ¿no? Siempre es muy interesante como darle esta perspectiva, pues no sé, hasta cierta descaricaturesca, eh, y sí queda como una imagen final de los proyectos muy linda. Que cabe destacar que obviamente nosotros sí hacemos renders, no tan hiperrealistas, pero sí trabajamos con renders porque hay clientes que nos los piden y muchas veces el cliente pues sí, no está 100% convencido con el collage, entonces pues obviamente entregamos renders si lo necesitan. Ahora sí les voy a empezar a explicar estos 4 proyectos. Me voy a ir un poco más rápido como para tener espacio al final para las preguntas y las respuestas, pero si alguien, pues no sé, tiene alguna duda, lo podemos ver al final, o si voy demasiado rápido también, Mariana, si me lo haces notar, te lo agradecería. El primer proyecto es la museografía Archivo MXCD01, que es parte de una serie de de exposiciones que lanzaron en el Archivo de Diseño y Arquitectura, que está en la San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Es junto, no sé si alguien ha ido, pero es un espacio junto a la Casa Estudio Luis Barragán. Este espacio se utiliza para, pues básicamente exposiciones, muestras de diseño, etc.
Y entonces todo empieza con una exposición que hicieron sobre qué estaba sucediendo con el diseño en México ahorita, ¿no? O específicamente en la Ciudad de México ahorita. Entonces contactaron a varias oficinas, les pidieron que mandaran literal las piezas que estaban haciendo en el momento, no importa si no están terminadas. Entonces cada quien mandó en lo que estaba trabajando y bueno, fue una exposición muy interesante porque pues a veces no son piezas 100% detalladas, lo que te hace entender cómo funciona un poco también el proceso de una oficina, ¿no? Que no todo el tiempo tienes que tener las piezas así finales preciosas. Entonces, a partir de esta museografía nos invitaron a ser participantes de esta serie de tres exposiciones que iban a ser presente, pasado y futuro, que hablaba otra vez sobre el diseño industrial, sobre todo, que estaba ocurriendo en la ciudad, o que cada quien le daba como su perspectiva, ¿no? Del pasado, presente y futuro. A nosotros nos tocó la primera, que es el presente, y conociendo el espacio, viviéndolo y entendiendo un poco las piezas que se iban a mostrar ahí, empezamos a jugar con diferentes esquemas de negativo a positivo. Lo que queríamos era, obviamente, resaltar las piezas de diseño industrial que se iban a exponer, pero que también la museografía y la arquitectura hablaran un poco, dialogaran con estas piezas, ¿no? Entonces, queríamos hacer una especie como de un mar de algo y tener una especie como de islotes o de muelles donde se expusieran estas piezas. Entonces, estos son un poco como los esquemas. El espacio es un poco estrecho, ¿no? Tiene un frente corto, pero tiene mucho fondo. Y se abre a un jardín muy bonito. Entonces, era como, la premisa era cómo también interactuar con el espacio exterior e interior, ¿no? Esas son un poco las maquetas conceptuales, ¿no? Como les contaba, queríamos como un mar o algo sucediendo por debajo mientras tú pudieras tener un corredor superior o algo que te comunicara entre espacios. Pensando en esta situación del mar, investigamos un poco como del proceso industrial de los objetos y de la materia prima y qué materiales se utilizaban para hacer objetos de diseño, ¿no? Y nos encontramos con este proceso del plástico triturado, el cual pues proviene de la recolección de muchísimos objetos de desechos, si quieren, pues no sé, botellas, a veces Tetra Pak, muchísimos objetos que se reciclan, bueno, se tritura este plástico y posteriormente vuelve a ser materia prima para hacer nuevos objetos, nuevos nuevos productos, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos como este espacio entre que ya no es desecho este material reciclado, pero tampoco es materia prima, ¿no? Entonces, es este plástico triturado que es muy interesante. El color que tiene depende mucho de qué es lo que hayan recolectado en ese momento, ¿no? Botellas de Coca-Cola, por ahí ven en los rojos, los azules son, ya saben, de algún agua, etcétera, ¿no? Entonces, era como interesante entender este producto como parte de un proceso más grande, ¿no? Lo que decidimos fue pedir prestado, literal, o rentar digamos, este plástico, que obviamente te lo rentan por kilo, o más bien si lo venden por kilo. Y lo que hicimos fue inundar completamente el espacio con este material, ¿no? Entonces, estas son un poco como las maquetas de prueba en la que iba a ser un mar de plástico con unos islotes de unas piezas igual y mucho más diseñadas, y donde se expondría las piezas de diseño industrial, ¿no? Entonces, sí, escogimos dos tipos de plástico, que es este de colores y este que es como mucho más de caucho. Hablando un poco de la planta arquitectónica, este es el espacio que les contaba que era bastante reducido, bueno, bastante estrecho. Tú entras por aquí
y lo que queríamos era tener como una primera estación o muelle donde tú pudieras contemplar absolutamente todo el espacio y después pudieras caminar entre este mar rodeando los islotes donde se presentaban las piezas. Finalmente desembocaba este mar de plástico en la terraza previa al jardín, que tiene un espejo de agua muy lindo. Entonces, literal, se salía el material y uno podía entrar y salir y evidentemente iba cambiando como la imagen durante el día, ¿no? Así se ve el espacio con todo el plástico en el piso. Fue una locura meter todo el material y acomodarlo, pero al final creo que era sumamente interactivo para la gente, quitarse los zapatos y entrar y sentir este material inusual. Y experimentar con él y agarrarlo y era mucho más interactivo de lo que hubiéramos imaginado. Y estas piezas también las diseñamos nosotros, que son unas mesas bastante geométricas donde se iban exponiendo los distintos objetos, ¿no? Había piezas también que por sí solas estaban en el relieve. Y aquí se ve un poco lo que les contaba, ¿no? Cómo va saliendo este material afuera y cómo, pues sí, la gente va metiéndolo a veces más, sacándolo, lo cual te va dando diferentes formas en todo el espacio. Se van creando como estos relieves, estas curvas, que te remiten también un poco como al relieve de la Ciudad de México, ¿no? Como muy montañoso. Entonces, bueno, fue una experiencia súper interesante, muy lúdica y nos gustaba siempre enseñarlo porque fue como de nuestras primeras comisiones y bueno. Después les vamos a enseñar este bungalito que lo terminamos hace muy poco. Está en Itibú, que es digamos, una localidad bastante cerca de Sayulita. Esto es en Nayarit. Y el Itibú es una especie como de paraíso, porque a diferencia de Sayulita o de Puerto Vallarta, está mucho menos poblado. Entonces, todavía está bastante, digamos, natural, hay pocas casas, no hay pueblo, no hay comercio, entonces es mucho más tranquilo. Y pues nos encontramos con unos clientes americanos que, como en muchos casos sucede allá, pasan la mitad del año en su país y la mitad del año en México, específicamente en esa zona de Nayarit. Entonces, lo que querían era, tener una casa donde eventualmente fueran a vivir, pero mientras querían tener un pequeño espacio donde ellos pudieran habitar o posiblemente en un futuro rentar antes de tener la casa terminada, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra este bungalow, que le llamamos, porque está dentro de un terreno más grande, donde también se está construyendo una casa, pero es una unidad completamente independiente. A pesar de que el terreno es grande, el presupuesto es bajo, por lo tanto, el metraje también tendría que ser muy reducido. Y teniendo esta premisa, lo que pensamos es que queríamos aprovechar lo más posible las vistas, obviamente, a la vegetación y además que pudieras sentirte no encerrado, ¿no? Que pudieras estar en contacto todo el tiempo con el exterior y que sintieras que esta unidad de 50 metros cuadrados, pues no fuera de 50 metros cuadrados, sino lo sintieras mucho más amplio. Ahí fue cuando decidimos dividir el programa en dos. Del lado izquierdo tenemos la recámara con el baño y un pequeñito closet. A la derecha tenemos el área de estar y la cocina. Y los divide este patio que tiene una abertura superior que deja, pues, de entrar la luz, la lluvia inclusive. Y tú puedes comunicarte a través de esos espacios sin tener que salir en ningún momento al exterior, pero siempre estás comunicado por estas aberturas, ¿no? Los techos son de palapa, como verán ahorita en las fotos. Y
lo importante también aquí era que los materiales fueran lo más honestos posible. Entonces está construido de block y tiene un aplanado que le llamamos estuco con un pigmento, ¿no? Es una especie como de verde apagado. Queríamos demostrar cómo funcionaba la estructura realmente de este bungalow, evidenciando en las fachadas con concreto, digamos, todo lo que cargaba o todo lo que era estructural, ¿no? Entonces, desde el marco de una puerta, de una ventana, el basamento, los escalones, y por aquí salen unas más pequeñas que son las repisas. Entonces, a veces hay repisas que son para el baño, a veces son para la cocina. Y aquí puedes entender realmente toda la volumetría. Está, digamos, como 30 centímetros más arriba del nivel de piso. Entonces sí te sientes como digamos, despegado del terreno natural, que tiene estas piedras bastante interesantes. Y es muy, muy llamativo también el juego de la luz a través del paso del día y cómo interactúa con los diferentes elementos arquitectónicos, cómo pasa a través de los cristales, cómo es el juego con la palapa. Y sí, como pueden ver en el atardecer, pues tiene un color bastante peculiar que se mete hasta el fondo. Y como es un lienzo bastante en blanco, se podría decir, dejamos que la naturaleza hable, que la luz hable a través de los espacios, ¿no? Sin tanta intervención. Esta es la vista de la recámara, que como les decía, el objetivo era que te sintieras lo más afuera posible. Entonces sí, tienes estas grandes aberturas que puedes abrir y cerrar a tu preferencia y sentirte, pues, eso, en contacto con la naturaleza y con el sitio. Esas son fotos del pasillo que comunica, de este lado que del baño. Son carpinterías también muy sencillas. La palapa es con madera rectificada, a diferencia de la palapa tradicional que se utiliza allá, que es con madera de guayabillo, que es natural, digamos, no es rectificada. Y pues eso, son elementos bastante sencillos, tanto por el presupuesto como por entender que no necesitas tener muchos más adornos en un lugar como este, ¿no? Esto evidencia también pues la barra de la cocina, que es esta de aquí, por ahí una repisa. Entonces se van construyendo como elementos interesantes dentro de las fachadas. Los pisos son pulidos, los techos igual, y también ahorita les enseño, pero también el mueble de la estancia es colado. Un poco más de fotos del exterior. Estos acentos como más interesantes de ventanas circulares que hacen un poco juego con este círculo que además de entrar la luz y que es un juego muy bonito, pues también te ahorra en el presupuesto porque pues quitas todo este metraje de concreto, ¿no? Creo que por ahí... Ay, ¿dónde quedó? Bueno, no importa. En fin. Y bueno, con esto terminamos con el bungalow Lipibú. Voy a apurar un poco más con las que siguen. Esta es la terraza Escandón. Nos llaman para intervenir esta terraza en la colonia Escandón en la Ciudad de México. Lo mismo, era un espacio ya bastante utilizable, ya tenían una mesa, estaba bastante lindo, pero el problema es que es inclemente el clima, entonces el sol te come y no puedes estar a gusto allá arriba. Por lo que nos pidieron tener una estructura, no nos especificaron de qué, con el simple objetivo de crear una sombra, ¿no? Entonces, obviamente empezamos a pensar en
las diferentes opciones que tenemos siempre como de, pues, de estructuras de madera o digamos, cristales, con louvers, algo como mucho más típico que podríamos ver como ejemplos, pero queríamos algo que fuera mucho más interesante, experimentar con algunos materiales, entonces encontramos de otra obra que estábamos haciendo en el momento, esta pieza que es un recinto uva, que se le llama, y es una pieza de 60 por 40, si no me equivoco, y lo que queríamos era diseñar de alguna manera un sistema que pudiera flotar estas piezas o hacerlas parecer que flotan en el espacio, ¿no? Entonces diseñamos esta pieza que es una rondana de latón que se unía a un PTR, ¿no? Y entonces el sistema, pues eso, tienes unos rieles superiores a los cuales se conectan estas piezas y prácticamente cuando se unen todas pierdes la visión de qué es lo que los está sujetando, ¿no? Entonces por arriba tú ves toda la estructura, pero por abajo no sabes bien qué es, de dónde están sujetadas, ¿no? Entonces es una serie de piezas que forman un, digamos, como un tapete que tiene también unas entrecalles que deja pasar la luz. No importaba que dejara pasar la lluvia, pero sí era importante que bloqueara lo más posible la luz, ¿no? Obviamente esta estructura está sujeta de los muros existentes a través de unos postes y pues el resultado es esto, ¿no? Tener una pieza flotada que te va haciendo diferentes juegos a través de unos juegos de sombra a través del día, dependiendo del momento, de la intensidad de la luz, y que pudiera también ser algo como interesante visualmente, ¿no? Que fuera parte como de algo más allá de una simple cubierta, que dialogara o que compusiera parte de la vista y del horizonte y del relieve de la Ciudad de México. El siguiente proyecto es Aros, que ganamos el primer lugar del concurso Juguetes Urbanos que organizó el Laboratorio para la Ciudad de México. Les explico un poco de qué iba el concurso. Lo que planteaban ellos es que en las zonas del centro histórico, sobre todo en el perímetro A y B, hay muchísima delincuencia, narcomenudeo, son ambientes súper agrespes para que los niños pues, más chicos estén jugando ahí, ¿no? Entonces, querían que a través del juego y de ciertas piezas que le llamaban juguetes, literal, pudieran intervenir estos espacios atrayendo a más niños a jugar en estas zonas y que pudiera disminuirse de cierta manera esta, pues no sé, esta delincuencia o que hubiera más horas donde los niños están jugando, donde se sientan como más parte de y invitarlos a jugar en esos espacios que realmente son muy lindos, pero que nadie conoce porque eso, están a veces secuestrados por pues la delincuencia y era invitar a los niños a que estuvieran, a que regresaran al espacio público, a que hicieran uso de él, a interactuar con, digamos, con los demás niños, con los vecinos, etcétera, ¿no? Porque muchas veces son niños que o viven ahí o que sus papás trabajan ahí, entonces, digamos, si son los hijos del que vende periódicos, que están ahí todo el día, a veces los niños, pues obviamente se aburren o están todo el tiempo en el celular, entonces era como brindarles espacios de juego a estos niños. Y se localizaron 3 plazas específicas, una estaba en Tepito, otra estaba, la nuestra se llama Plaza Loreto, que está atrásito del Museo de San Ildefonso, y la otra estaba bastante cerca de ahí, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, nosotros, cada quien escogía la plaza que quería y hacía la propuesta sobre ella, ¿no? Nosotros escogimos esta plaza que se llama Plaza Loreto, que es una plaza bastante grande, tiene unas áreas verdes, pero pues realmente pues no son mucho de juego porque hay mucha tierra.
Tiene estos andadores que cruzan la plaza y que comunican una iglesia con la fuente, con otros, sí, como conectar la calle que comunica también a San Ildefonso, ¿no? Que es una calle importante. Entonces, primer paso era pues obviamente conocer el lugar, entender cómo se vivía ahí y después hubo una serie de talleres en los que convivíamos con los niños y entendíamos qué es lo que ellos buscan como el juego, ¿no? Porque muchas veces son cosas que no imaginamos, que van mucho más allá de una resbaladilla o de un columpio, tienen que ver con elementos de agua, que tienen que ver con factores de riesgo moderado, cosas. Creo que está súper trabada. A ver. Sí, un segundo. Mariana, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Ya ves, qué bueno que conectaste las dos. Mariana. Ya te escucho. ¿Ahí sí me escuchas? Sí. Sí, te oímos. Es que no sé por qué ¿Ven? Les dije. Teníamos que... A ver, déjenme desde aquí. Compartir. ¿Me puedes hacer en esta cuenta A ver, co-host. habilitar compartir? También estoy como Regina de Hoyos, pero es otra. Listo, Regina, ya estás como co-host en esa cuenta también. Ah, ok, buenísimo. Entonces, nada más déjenme ver cómo compartir aquí. Share screen. Ok. ¿Ahí lo ven? Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Ya. Perdón, no sé qué pasó, pero bueno, más vale estar preparados. Ya ven todos bien, ¿verdad? Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, después de tener esta interacción con los niños, nos dimos cuenta que sí, que este juguete tendría que ser como mucho más allá de un simple juego convencional para niños, ¿no? Entonces empezamos a investigar y encontramos esta referencia que nos interesaba mucho, que era como con un simple gesto o una pieza de concreto. Esto es el estanque el área de los pingüinos en el zoológico de Londres, como con estas rampas los pingüinos pues se divertían y se aventaban y tenían diferentes juegos y realmente solamente son 2 rampas, ¿no? Entonces, con esta referencia empezamos a crear nuestro propio juguete, que son 2 aros que se encuentran entre sí en diferentes puntos que tienen distintas inclinaciones y que al centro podían tener pues otro juego o una red que comunicara siempre con digamos, el centro, ¿no? Cuando estábamos ahí nos llamaba muchísimo la atención la fuente que se ve aquí en la planta, entonces es como el punto de convergencia de los caminos, el que comunica y es un punto focal en el que la gente se reunía, los papás veían a los niños estar aquí o a veces, no sé, se reunían algunos viejitos. En estas partes de aquí que parecen como unas lonas, se ponen masajistas, digamos,
ambulantes, entonces tampoco queríamos irrumpir con esa vida que ya tenía la plaza. No queríamos llegar a imponer, sino más bien como ser parte de e integrarnos como a la cotidianidad. Lo que hicimos fue montar esta pieza, como les decía, adentro de la fuente, literal, y que los niños pudieran tener una mayor interacción con el agua, porque a veces creemos que el agua tiene que ser como para, ya sabes, estos centros acuáticos gigantescos o solo son de vacaciones, pero ¿por qué no tener el agua en la ciudad donde alguna tarde puedas jugar con ella, ¿no? Además se iba a poner durante el verano, entonces era como momento perfecto para que los niños pudieran, pues eso, interactuar con el agua y quitarle como este estigma a la fuente de que siempre hemos tenido como de pieza escultórica exclusivamente visual en la que no puedes tocar, no puedes intervenir, no puedes interactuar, nada, solo la puedes ver, ¿no? Entonces era como transgreder estos límites y llegar a intervenirla. Entonces, estos son unos dibujos un poco más detallados de cómo funcionaban estos aros, ¿no? Que son completamente de madera, toda la estructura es de pino y son unos triplies que los cubren. Creo que se puede ver en la siguiente imagen. Bueno, no. Pero bueno, este es un poco como iban subiendo y bajando a través de la fuente. Estos son los primeros imágenes que mostramos para el concurso de cómo nos imaginábamos que iban a suceder estos escenarios, ¿no? Donde los niños iban a estar en esta red que comunicaba a veces con una pequeña área de arena, o a veces había lugares donde los niños podían entrar y salir en distintos puntos. También tenía que ser inclusivo para todos los niños, es decir, que desde los más grandes hasta los más pequeños pudieran jugar y pues obviamente hasta los papás si quisieran, ¿no? La maqueta también de cómo la fuimos trabajando. Aquí también se puede ver como desde la estructura, cómo está ubicada la fuente y cómo iban a suceder estos escenarios. Un poco más técnico, son unos ejes, los ejes que complementan el círculo. Los llamamos como rebanadas de pie, literal. Entonces, esta rebanada de pie, ¿cómo iba a funcionar? ¿No? Y repetida pues no sé, no me acuerdo cuántas veces eran, pero cómo iban a ser las uniones, cómo iba a estar sujeto, cómo iba a estar la red, cómo se iba a comunicar, etc. Y este es un poco del proceso de construcción. También tuvimos que estar ahí súper al pendientes, revisando pues eso, cómo no afecta la fuente, porque aunque parecía ser histórica y de Tolsa, etcétera, al final resultó que no, pero aún así la autoridad del centro histórico es muy cuidadoso con sus monumentos, entonces tenemos que proteger la fuente para que no se lastimara. Y este es digamos, el contexto en el que se encuentra. Esta es la plaza, esta es la fuente, entonces como verán es como el punto más llamativo de la plaza, ¿no? Estas son un poco de las vistas superiores que tomamos ya cuando estaba inaugurado el juguete. Y bueno, este es un poco escenas de lo que realmente estaba sucediendo ahí. Nunca imaginamos la interacción que iba a haber entre los niños, niños que vivían ahí, niños que venían, niños que están con sus papás visitando otras cosas. Fue un punto de encuentro sumamente rico durante no me acuerdo si 3 o 4 meses que estuvo activa la fuente, perdón, el juguete. Y pues los niños realmente crean su propio mundo, tienen sus relaciones, hasta hicieron como grupitos, y a veces había bicicletas, a veces había patines del diablo, entonces pelotas, todo el tiempo estaba activo, y logramos como, además pues eso, como el objetivo de tener una pieza, digamos, en el centro de la Ciudad de México, logramos realmente entender
lo que decían en el concurso, ¿no? La subutilización de estos espacios tan ricos y el potencial que podrían tener integrando a distintos grupos de la sociedad, ¿no? No nada más pensado siempre para los adultos o para el comercio, sino que también los niños son parte de la vida cotidiana y hay que darles espacios que los integren. Por ahí traemos un video que déjenme se los comparto. Denme un segundito. Perdón, si quieren intervenir mientras o algo. Ay, pues muchas felicidades, están padrísimos los proyectos. Muchas gracias. Déjenme, me apuro para enseñarles rápido el video. Igual ya te están poniendo preguntas, entonces. Ok. Ahorita las reviso. Denme un segundito. Ok. Bueno, si quieren, en lo que se carga, que no sé qué pasó, podemos ir contestando las preguntas si quieren y luego les pongo el video. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? A ver, te hago la primera. Sí, claro. Rodrigo dice, han tenido un acercamiento muy interesante a través del concurso desde estudiantes y ahora como profesionistas. ¿Qué nos puedes decir de estas experiencias? ¿Cómo es que un alumno puede enfrentarse a esto y qué sugerencias podrías darnos para transmitir la importancia de estos foros en nuestra profesión? Ok. Creo que son muchos puntos. Podemos como dividirlos. ¿Me puedes leer la primera parte para contestar esa, por favor? O sea, desde tu acercamiento con los concursos, ya, ¿qué nos puedes compartir como de esas experiencias? Ya, pues nosotros creemos que los concursos es como el pretexto perfecto para experimentar, para ponerte retos, tener otro tipo como de, digamos, de preguntas a las cuales hay que darle respuesta. Entonces, nosotros nos inscribimos a todos los concursos que se pudieran imaginar. Cuando eres alumno y probablemente no te parece tanto, pues no sé, no te llama tanto la atención el proyecto que estás haciendo en la clase, encontrar un concurso que te llame la atención, que te guste lo que están proponiendo. Dame un segundo. ¿Me pasas el cargador? Por favor? Está ya. Lo que te están... Sí, o sea, encontrar ese tipo como de espacios en los que te puedas como retar y experimentar y utilizar como tus habilidades. Es fundamental empezar desde concursos de ideas, que son con los que nosotros empezamos. Probablemente no todos tengan publicación o no todos tengan como buen premio, pero el chiste es eso, como ponerte el pretexto perfecto para tú empezar como a desarrollar tus habilidades. Posteriormente, pues ya buscamos concursos como un poco más, digamos, o que tengan una otra finalidad, o que se construyan, o que, no sé, sean parte como de alguna exposición, etcétera. Pero es como un prueba y error. O sea, seguimos inscribiéndonos y a veces ganamos y la gran mayoría no, pero te quedan resultados que te sirven para algún otro proyecto o que fundamentan otras ideas. Entonces, sí es bien importante que como alumnos ustedes busquen y provoquen estas situaciones en las que puedan pues demostrar cuál es como su visión pues de la problemática que se está planteando. Sí, claro. A ver, la siguiente. También la importancia de sus medios de expresión en el trabajo y en el proceso, como las maquetas y los collages, son súper interesantes. ¿Qué tan importantes son en su proceso de diseño? Son muy importantes.
Depende mucho como del proyecto, obviamente todos los proyectos son distintos y vamos aproximándonos de distinta forma, pero en todos incluyen esquemas, incluyen intervención digamos, de fotos satelitales, y las maquetas, como les decía, son como las primeras ideas que vas teniendo, que no solo se ven reflejadas en las plantas, porque muchas veces en la planta te queda muy bonito, pero pues espacialmente no es lo que estás queriendo traducir, ¿no? Entonces, el crear estas maquetas que pueden ser con materiales súper básicos, cartón, batería, lo que sea, que vas poniendo como los muros y vas construyendo el espacio, y entonces lo puedes agarrar literalmente y tridimensionalmente voltearlo y verlo y ver si aquí te gustaría más una entrada de luz, o aquí esta fachada no está funcionando, o no está sentándose bien en el espacio. Generalmente cuando trabajamos con terrenos complicados, muy empinados, muy accidentados, es fundamental tener una maqueta del terreno, donde están las curvas de nivel, donde ves cómo puedes hacer los cortes en el terreno, cómo se va a insertar el volumen o los movimientos de tierra. Para nosotros es fundamental. Los collages también, o sea, son parte de, digamos, ahorita es parte como del lenguaje de la oficina, pero empezaron siendo imágenes experimentales en donde no teníamos un modelo, nos pedían unas imágenes de que para mañana, entonces en lugar de sentarte a modelar desde la ventana hasta la manija, es mucho más fácil construir una imagen bidimensional a través de otras cosas que ya existen, otras imágenes u otras texturas, y entonces vas componiendo esta imagen que al final resulta ser parte pues de tu proyecto y que demuestra espacialmente lo que es, pero pues realmente es parte de la experimentación, o sea, eso es lo que nos gusta tanto de los collages. Obviamente ya hemos ido cambiando las técnicas y a veces ya salen directamente de los modelos esas imágenes y ya nada más vamos jugando con las texturas, pero empezó siendo como algo muy experimental. Ok, está padrísimo. Y luego, Lucía Moreno, como estudiantes, ¿cómo podemos estar al tanto de esos concursos? O sea, ¿recomiendas alguna página o ustedes cómo se enteran de todos esos concursos? Sí, hay varias páginas. Si quieren, puedo poner los links después, o te los paso a ti, Mariana, para que los puedas compartir. Pero realmente, o sea, literal, si metes en internet concursos de arquitectura para estudiantes, hay muchos, hay que escoger como plataformas serias. Arquideas es uno, luego la Architectural League a veces saca otras convocatorias. Hay concursos ya un poco más grandes que los sacan, digamos, los gobiernos de las ciudades. Por ejemplo, nos topamos con uno en Bélgica. Había otro concurso de ideas para una roca gigantesca en Noruega. Entonces, el chiste es como inscribirse a estas plataformas y te están llegando mensajes todo el tiempo cuando lanzan concursos. Hay muchas convocatorias todo el tiempo, y yo creo que sobre todo ahorita en estos tiempos, yo creo que si no han aumentado tienen que, porque pues la gente está en sus casas y es el momento perfecto como para generar este tipo de contenido, ¿no? Entonces, pues sí, es cosa como de buscarle y también de curarlos, porque no todos son buenos, no todos tienen premios, tiene que ser algo serio, que esté bien fundamentado, que esté bien organizado las bases, que tenga buen jurado, etcétera. Todos esos elementos como que te van te vas haciendo la idea de si es un buen concurso o no, y de si vale la pena obviamente entrarle o no, porque muchos cuestan. Entonces, pues sí, es ir teniendo un poco como de criterio en la búsqueda. Ok. Luego, Montserrat pregunta, como compañeros de carrera, ¿cómo dieron ese paso para armar su despacho? ¿Qué fue el detonante para tomar esa decisión? Creo que lo más importante es que nosotros teníamos un grupo de, pues no sé, creo que en nuestro salón eran 90 personas en nuestra generación más, y así se repite por 16 talleres. Entonces, realmente encontrar a las personas con las que trabajas bien es muy difícil. Eso lo vas descubriendo conforme haces los proyectos en el taller, o bueno, en la clase de proyectos. Entonces,
definitivamente nos tocó trabajar con compañeros con los que no hacíamos clic, y cuando trabajamos con, digamos, con Ilse, Diego, Juan Luis, hacíamos clic inmediatamente. Entonces, ese fue realmente el detonante que nos hizo decir, ok, trabajamos bien, los 4 nos entendemos, tenemos un poco los mismos objetivos, hay que hacerlo. O sea, yo creo que es lo principal. Y así como nosotros, hay otros despachos que se han formado en nuestra generación, que es lo mismo, que ese grupo de amigos o de personas se entendieron entre ellos y formaron su propia oficina. Creo que eso es fundamental. Ok. Luego, Perla. Hola, ¿nos puedes contar un poco más de tu experiencia en el despacho? ¿Cuánto tiempo les tomó ser más estables, tener más proyectos formales? Y muchas felicidades por los proyectos. Gracias. Pues llevamos 5 años. Estable es una palabra muy complicada, pero yo creo que los primeros 2 años y medio más o menos fueron mucho como igual de experimentación, de tomar casi todo lo que nos ofrecían, de a veces invertirle a nuestro propio tiempo o dinero, de arriesgarnos bastante, de comprometernos mucho, sobre todo porque lo que quieres al principio es hacer cosas y generar portafolio, ¿no? Entonces, hubo muchísimas veces que nos llamaban para proyectos en los que íbamos 600 veces al terreno, conocíamos a los clientes, etcétera, y al final del día, pues nunca sucedía, ¿no? Entonces ya le habías invertido tiempo, qué divina, ya le habías invertido dinero y al final, pues no funcionaban. Entonces, poco a poco, cuando das como con estos ciertos, digamos, tiros al blanco que te van ayudando, que son proyectos buenos en los que sí te pagan, o no mucho, pero por lo menos el resultado es suficientemente concreto como para que te dé pie a que te llamen para otra cosa o para que te publiquen en tal cosa y te vayas dando un poco a conocer. Eso es, bueno, para nosotros fue como fundamental, ¿no? Ir haciendo como esas pequeñas conexiones entre un proyecto y otro, el que nos, el que nos contrató o el que nos invitó a participar en Archivo, después fue el que nos pidió que hiciéramos la Terraza Escandón, y a través de eso se van haciendo como diferentes redes y te vas dando un poco más a conocer. Nosotros nos enfrentamos mucho con que pues de repente pues necesitas pagarte a ti y a veces necesitas pagarle a alguien que trabaja contigo, entonces y son cosas que por lo menos nosotros no aprendimos en la escuela, ¿no? Es toda la parte administrativa de una oficina y el que tienes que pagar la renta y tienes que pagar computadoras, entonces nos costó bastante trabajo y todo este rollo como del SAT y que tienes que formar una empresa. Para nosotros fue, pues sí, fue como muy duro ese golpe, pero pues también fue un poco como de experimentación y incursión porque no había alguien que estuviera atrás de nosotros. Oye, tienes que hacer paso A y luego paso B y luego paso C. O sea, nosotros íbamos como un poco pues aventurándonos y a ver cómo nos iba del paso A al paso B, ¿no? Obviamente, ya después de, les digo, de estos primeros 2 años y medio, por fin logramos como consolidarnos de una manera en la que tenemos un equipo al tamaño que queremos, que no es suficiente, no es muy grande, pero tenemos justo a las personas indicadas para los proyectos. Ahora ya no tenemos oficina, antes teníamos oficina física, pero pues con todo esto de la pandemia ya no tenemos. Entonces te vas como un poco como acomodando, ¿no? Y el trabajar remotamente, porque nosotros lo hemos hecho desde que mi socio se fue a vivir a Sayulita, entonces, ¿cómo llevas una oficina pues virtual, ¿no? Tener juntas virtuales todo el tiempo, que falla la comunicación, etcétera. Entonces, pues eso, así un poco como de experimentación, pero sí, yo creo que nadie sale de la escuela y pone una oficina súper exitosa. O sea, creo que cada quien tiene que tener su proceso y su trayectoria, e ir encontrando como esos espacios que, pues sí, que los impulsan a llegar a otros lugares. Y luego, Carla, ¿cómo fue el cambio de ser estudiante a emprender tu despacho? O sea, ¿cómo fue empezar? Pues fue difícil al principio porque, pues es eso, sobre todo
no hay dinero. Entonces tienes que, pues eso, invertirle, apostarle, te das cuenta que los clientes es un... Sí, la relación con los clientes es un tema que no muchas veces se toca en las escuelas. Te vas a topar con todo tipo de clientes. Hay veces que te van a dejar campo para que tú propongas y experimentes. Hay veces que te van a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Eso fue, yo creo que lo que más trabajo nos costó, saber que pues nosotros no éramos 100% libres de hacer lo que quisiéramos, sino teníamos que cumplir con un programa, con unos requerimientos, con un presupuesto sobre todo, porque pues tú propones y luego va para atrás porque se le sale el presupuesto al cliente. Entonces, son las cosas con las que nos enfrentamos, ¿no? Cuando sales de la escuela. Y digo, obviamente la experiencia en las otras oficinas fue fundamental, o sea, eso es totalmente recomendable. Empezar, no sé, desde, digamos, desde el séptimo, octavo semestre a trabajar en un despacho, a ver cómo funciona, cómo se vive, cómo se trabaja, cómo es la relación, digamos, del arquitecto con el cliente, cómo son las entregas. Todo ese tipo de cosas te van ayudando. Obviamente no llegas en blanco a formar una oficina, ¿no? Entonces, el tener esas experiencias de saber qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer, te van ayudando pues, a iniciar tu propio camino. Oye, ¿y ustedes cómo, o sea, cómo empezaron a conseguir clientes? O sea, ¿era por los concursos, veían su trabajo y los llamaban, o más bien por contactos? O... Sí, digo, todo empieza también como por contactos familiares, ¿no? Entonces, la terraza Chapultepec, los papás de uno de mis socios fueron los que la pidieron. Entonces, digo, eso es básico, todos empezamos por ahí. Pero ya que tienes algo construido y lo puedes publicar, entonces ya alguien te va viendo y te va reconociendo. Por ejemplo, cuando Juan Luis se fue a Sayulita, lo primero que nos pidieron fue un baño, literal. Entonces, pues dijimos, ok, no tenemos otra cosa, pues hagamos un baño. Entonces, diseñamos ese baño, lo entregamos y todo, no se construyó, pero los clientes de ese bañito nos recomendaron con unos amigos suyos y esos amigos nos contrataron nuestra primera casa. Entonces, pues eso, hay que apostarle un poco a todo porque pues no sabes de dónde van a salir los siguientes proyectos. Pero sí, desde los concursos, digo, hacer muchos porque si los logras hacer, es muchísima exposición. O sea, ya tienes una muy buena plataforma como para seguirte moviendo. Y después, pues eso, realmente el poder de las redes sociales nos ha sorprendido porque hay un montón de gente que nos contacta a través de Instagram y nos dice, oye, tenemos este terreno o tenemos esta cosa. Entonces, pues sí, también yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo, las redes sociales son fundamentales, querramos o no, y es una gran plataforma de exposición. Entonces, tener como mucha credibilidad, digo que se fundamenta con lo que ya tienes construido, etcétera, pues eso creo que te da muy buena plataforma como para que te empiecen a buscar. Sí, claro. Ok. Luego, justo como que creo que todos hemos visto su curso en doméstica, que está buenísimo. Sí. Y que eso les ayudó, o sea, justo como a ganar más proyectos, ¿o no? Pues sí, no, o sea, a nosotros nos llamaron de doméstica a través de Instagram, que ya nos habían conocido por nuestros collages. Hicimos el curso con ellos y eso más que proyectos nos ha dado también como mucha difusión. O sea, hay veces que no sabemos ni en dónde se están promocionando porque nosotros no controlamos eso, eso lo controla doméstica. No sabemos en dónde se está promocionando y sí hemos tenido gente que, digo, ningún proyecto todavía concreto, pero sí clientes que nos han buscado porque han visto nuestro curso de doméstica. Entonces, definitivamente nos ha ayudado. Ok. Oye, ¿y en su despacho solo son los 4, o sea, ustedes 4 o tienen como más equipo de dibujantes o así? Pues desde que empezamos, solo hemos sido nosotros 4.
al principio teníamos a un chavo súper bueno que se llama Tona. Después nos llegaron muchos chicos de prácticas profesionales y de servicio social, entonces tuvimos a una chava de Alemania, otra de Colombia, a unas brasileñas, entonces eso también fue como crecía el equipo, pero todo siempre era temporal, ¿no? Porque pues no, las prácticas duran 3 meses. Y ahorita tenemos 2 colaboradores, digamos, de fijo en la oficina, pero más bien son como, pues eso, no es como digamos, un chico que trabaja para nosotros, sino es más bien como, pues eso, como colaboraciones con ciertos proyectos. Como les decía, nosotros nos gusta estar como en un equipo bastante controlado, bastante chico, en el que podamos tener siempre como injerencia de las cosas, ¿no? Porque hemos visto pues crecimientos de despachos que a veces pues ya pierden completamente el piso o ya están tan diversificados que pues a veces ya ni ven los proyectos. Entonces, mientras tengamos un espacio, un equipo chico, estamos como bastante contentos y nos gusta mucho trabajar con arquitectos que iban en nuestra escuela, en nuestra generación. Entonces, colaborar con ellos nos parece también increíble y es una forma como porque estamos súper negados a tener gente trabajando por muy poco dinero, ¿no? Y explotar alumnos nos parece terrible. Entonces, como preferimos ofrecerle a alguien un buen sueldo en lugar de tener a 5 personas haciendo ese trabajo. Ok. Oye, y a ver, solo de sus proyectos, que es como algún punto fundamental que digan, no, esto nunca falta. O sea, más como ya en conceptualización o diseño o en la esencia de los proyectos, no sé. Pues para nosotros puede ser cosas como que suenen bastante trilladas, pero para nosotros es fundamental el sitio. O sea, conocer el sitio es muy importante, el entender realmente en dónde te estás posicionando, si hay árboles, si hay construcciones aledañas, si tienes vista a algo, eso es como fundamental para nosotros. Después, el uso de materiales básicos, o sea, no fachaletas, materiales que hablen por sí mismos, que sean como la estructura y, digamos, la volumetría en sí. O sea, no nos gusta como poner un material y luego taparlo con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa. O sea, nos gusta que los materiales sean como bastante honestos y que sean los protagonistas, obviamente, de los proyectos. ¿Qué otra cosa? Sí, obviamente a veces rayamos un poco como en que nos gustan mucho como las cosas como ortogonales, aunque hemos ido como tratando como de salirnos un poco de eso y explorar con otras cosas. Fundamental también para nosotros es que se contemplen como las medidas pasivas de, digamos, de sostenibilidad, ¿no? Que es un tema como muy delicado, pero obviamente que siempre haya ventilación cruzada en los edificios, que se aproveche al máximo la luz, que esté bien orientado, este tipo de cosas que son como que parecieran muy básicas, pero que hay veces que se nos olvida. Eso es también fundamental para nosotros a la hora de diseñar. Pues sí, creo que es lo que se me ocurre. Súper bien. Y ahorita no hay todavía preguntas, pero si quieres podemos ir poniendo el video. Sí, ¿Late? Sí, dame un segundo. Ya fue una buena sesión de preguntas. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. No se escucha la música, ¿verdad? Sí se escucha.
Está padrísimo. Ay, muchísimas gracias, Regina. Creo que ya no hay más preguntas. Espérame, que no escucho nada. Ah, ¿me escuchas? Ay. No, Ya yo la creo... perdimos otra vez. Ahí está. Pero es que no tienes apagado el micrófono. Ah, ya. Gracias. No sé qué pasó a la hora de compartir que me bloqueó. No te Oye, preocupes. pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, pero nos encantó ver sus proyectos y que nos compartieras como tu experiencia de ya, o sea, el salto de alumno-despacho. Creo que estuvo súper interesante. Ay, no, muchas gracias a ustedes, perdón por los problemas aquí técnicos. Y bueno, sí, aquí estamos, nos encanta participar con ustedes. Cualquier otra duda que tengan, nos pueden escribir. Siempre estamos como al pendientes de Instagram y así. Entonces, cualquier cosa que andamos. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, Regina. Y No, si gracias. quieres luego entrar a cualquier otra, estaría increíble. Felicidades Sí. por el trabajo y por todo, ¿no? Ay, muchas gracias. Ojalá y pronto podamos vernos las caras y hacer algún ejercicio. Siempre estarán bienvenidos por acá y de repente se nos ocurren cosas bastante locochonas en esta escuela. Sí, Entonces nosotros creo que felices y ojalá se pueda pronto podemos hacer algo. ir. Hecho. Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy Vale. bien. Igualmente. Adiós a todos, chao.